Bueno, pues muy buenos días, maestro Cervantes. Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Y este, el día de hoy mis compañeros de equipo Roberto y Ángel venimos con la siguiente exposición, que son los medidores de presión de tipo fuelle. Que en este caso, en lo que concierne a esta exposición, vamos a platicarle acerca de cómo funcionan estos diferentes tipos de medidores, cuál es el diagrama de cada uno de ellos, en este caso algunos ejemplos por decirlo así, y quizás uno que otro dato interesante acerca de estos medidores, porque al ser demasiados son muy variados y muchas veces se utilizan en diferentes tipos de empresas o de actividades, y dependiendo de la tarea que se les asigna a cada uno, pues sería el mejor para la tarea que se les asigne. Sin más que decir, pues comenzaré con mi exposición. Primero que nada, tengo que platicarle acerca de los que son los medidores en general. Pero en sí, ¿qué son? Se podría decir que son medidores que están diseñados para tomar medida o una escala acerca de la presión de algún líquido, pero principalmente de los gases. Es decir, que si estos medidores están en un tubo de intercambio, por decirlo así, o se está llenando algún tanque, pues simplemente estos medidores están encargados de medir la presión a, a la cual se le suministra para poder, para poder tomar un equilibrio y tratar de no sobrecargar. Es decir, que si para llenar un tanque se necesita al menos 10 de 100 kilos o 100 libras de presión de aire, entonces simplemente lo nivelan y así tener un control más exacto. Por ejemplo, un dato curioso que encontré y que me platicó mi papá cuando trabajé con él en el taller es que existe un pequeño aparato que sirve para medir. Es más, un poco más manual, por decirlo así. Se trata del siguiente aparato que aquí lo tiene. Espérame, aquí está. Este aparato que ve aquí en la pantalla se le llama gauge. El gauge simplemente, supongamos que aquí lo tengo en la mano, es como por decir una regla que utilizan por lo general muchos mecánicos para tomar la medida y la presión que tiene una llanta. Bueno, en este caso, la cabeza de metal simplemente se le inserta en el pivote para que así pueda soltar una pequeña, muy pequeña presión de aire y que el gauge suelte una regla, que esa regla es la que está graduada, puede estar graduada en pascales o en libras de presión, y de esa manera tomar con exactitud cuál es la cantidad de nitrógeno o aire que tiene suministrada la llanta. Esto sirve simplemente como medida de precaución y evitar que la llanta se pueda llenar de más de nitrógeno. Es una herramienta demasiado útil y yo también incluso la llegué a usar cuando yo trabajaba de ayudante de mecánico. Mi papá me enseñó a usarla y gracias a ello pues se pueden evitar muchos accidentes. Aquí, como podemos ver en el siguiente ejemplo, este es un medidor o un manómetro, también conocidos, manómetro de Feuer, que simplemente consiste en lo siguiente. Si podemos observar bien, esta es la imagen que se observa. Se puede observar como una especie de reloj que está graduado en presión de bueno, no sé exactamente en qué medida está, pero creo que son kilos de presión o libras de presión aproximadamente. En este caso, lo que consiste en esta aguja simplemente espera que la presión de aire llegue para tomar una medida exacta, que en este caso puede ser de incluso del 10 a 60 libras de presión, por decirlo así. Y aquí al siguiente lado se puede observar cómo es el diagrama en sí, donde simplemente es como un acordeón, que al suministrarle aire simplemente se expande y de esa manera llega la presión a la aguja, donde la aguja simplemente marca la presión que se le suministra y cuando ya no hay suministro simplemente regresa a la normalidad gracias al resorte y al acordeón que simplemente está hecho este medidor. Ahora hablemos sobre los medidores capacitivos, que en este caso, como bien dice la descripción, son transductores capacitivos que se les caracteriza por ser muy pequeños y también pues muy moldeables, por decirlo así. Son muy raros de utilizar, o al menos yo no los he visto, por decirlo así, pero son utilizados pero no tan populares como los que mencioné anteriormente.
En esto, ellos se caracterizan porque son un poco más dinámicos y señalan una salida más débil. Es decir, que ellos no pueden manejar tanta presión como lo manejan otros medidores. Aquí en el diagrama, como podemos ver, se tiene que suministrar un líquido no conductivo. En este caso toman, por decir, medidas de líquidos por lo general. Pero en este caso tiene que evitar que no sea un conductor, porque si no, al ser piezas de metal, pues puede producir un choque eléctrico. Y en este caso, como bien dice el diagrama, tiene un electrodo de conductor, un recubrimiento de aislante y una pared de tanque de electrodo de referencia. Así como se puede mostrar en el diagrama. Permítame dar un acercamiento. Ahí está. Muy bien. Excelente. Muy bien, y ahora hablaremos sobre los medidores resistivos. Estos son más utilizados, imagino yo, que en electrónica, pero en realidad dicen que sin duda es uno de los transmisores eléctricos más sencillos. ¿Por qué? Consiste en un elemento elástico, por decirlo así, y bordado, cápsula que varía la resistencia ómica. Eso quiere decir que son más unas resistencias que un medidor en sí. Pero en realidad, si vemos el siguiente diagrama, podemos ver que en realidad es un literalmente un medidor de presión. Pero imagino que este mide presión eléctrica, por decirlo así. Pero igual, para tomar por decir medidas como por decir amperes o otro tipo de medidas, pues son muy útiles, la verdad, de verlos. Y como podemos ver en el diagrama, haré otro acercamiento, permítame. Se pueden observar que tiene diafragma, resorte, presión, presión de embrada, al igual que tiene por donde entra la presión un fuelle de elemento elástico, una resistencia variable y un conductor eléctrico, que con ese conductor eléctrico imagino yo que es para poder tomar la medida, y un muelle de referencia. Este muelle sirve más que nada para tratar de hacer que retroceda el medidor. Puedo decir que cada uno de los medidores tiene diferentes usos. Es decir que, por decir, si yo en este caso prefiero tomar medidas de gas o medidas eléctricas o de conductores, pues puedo utilizar cualquiera de ellos. Aunque en lo personal puedo decir que cada uno tiene sus características y tiene diferentes tipos de usos. Por mi parte sería todo y pues continuemos con la exposición. Muchas gracias.